viene nuestra recompensa. Lo declaramos todos juntos. Ya viene la recompensa, ya lo voy a adorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a cantar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí en nuestra reunión de discipulado. Padre bendito, te pido en esta noche que nos visites con tu Santo Espíritu, que bendigas a cada uno de los hermanos que se están conectando en este momento, que tu Espíritu Santo le revele a nuestro espíritu la palabra, como dice tu bendita palabra, en tu luz veremos la luz, y tu Espíritu Santo ilumine el corazón y la mente de cada uno de nosotros, para que esta palabra no solo sea un conocimiento humano aquí en la mente, sino que se convierta en una revelación en el corazón, para que la vivamos, la pongamos por obra donde quiera que estemos. Te lo pido, papito lindo, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que ya están conectados y los que se están conectando, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bienvenidos, mis amados hermanos. Vamos a leer el texto base, una parte del texto que está en Isaías 11:2. El texto es más amplio, pero vamos a leer una porción nomás. Y dice aquí, y reposará sobre él espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. El tema en esta noche son los 7 espíritus de Dios, la parte número 5, y se llama la sabiduría y la inteligencia de Dios. Pero antes de entrar al tema, vamos a tocar espigas de lo que vimos la semana pasada. Van a perdonar que la semana pasada tuvimos problemas de conexión y se cortó la programación, pero vamos a estar subiendo próximamente en YouTube, y ahí ya tenemos el video ya arreglado. Bueno, vean las espigas. Entonces, la semana pasada vimos que la santidad es uno de los atributos que tiene Dios, así como Él es eterno, Él es amor, Él es omnisciente, omnipresente. La santidad es uno de los atributos que Él desea que se manifieste a nosotros, pero también desea que se manifieste por nosotros, o sea, que veamos la santidad de Dios, pero que también seamos santos de Dios. Y vimos que no es solamente una doctrina cualquiera en este tiempo tan peligroso, con tanta doctrina errónea, es una necesidad que
tenemos de la santidad más que una doctrina, es una necesidad. Y entonces vimos la primera parte del texto que dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y vimos, el primero que vimos fue esa palabra reposará. Esta palabra es la número 5117 del diccionario Strong, y en el significado está establecerse, morar, quedarse, colocar y consuelo. Todo eso significa reposará. Estuvimos hablando como el Espíritu Santo en el pasado urgía a los siervos de Dios, pero luego se alejaba. Pero cuando vino con nosotros, no solo vino, nos ungió, pero se quedó, se estableció dentro de nosotros, hizo morada dentro de nosotros. Entonces vino para quedarse y vino para colocar esos frutos, esos dones dentro de nosotros. Y en la Biblia, en el libro de Juan, le llama el Paracleto, el otro consolador, nuestro consejero. Y luego vimos que le dice la palabra Espíritu, los testigos de Jehová solo se quedaron con una traducción que dice que es como un viento. Y entonces ellos dicen que el Espíritu Santo no existe, sino que solamente es el viento. Pero la palabra lo que significa, dice que es una exhalación sensible. Significa también vida. Por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional, su expresión y funciones. Entonces, no está hablando de un viento solamente, sino de una personalidad, algo que tiene una imagen. Entonces, estuvimos viendo qué tan importante es para Dios la santidad. Vimos tres textos, lo vimos en Levítico 11:45, lo vimos en Juan 11:17 y lo vimos en Efesios 4:30. En Levítico, Dios Padre habla y dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces, Él se presenta en su nombre, de yo soy. Y Jehová es la traducción, hablamos anteriormente, de la palabra Yahvé o Yahvé, que no se podía pronunciar en hebreo porque no tenía vocales, pero en español se le agregó la A y la E para poder mencionar, y luego se trajo Jehová. Pero yo veo este texto no como un mandamiento, no como algo que Él exige que se haga, sino como una declaración que se va a hacer, que nosotros seremos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y como Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, entonces se va a mostrar en nosotros esa santidad. Nosotros tenemos, en otras palabras, dentro de nosotros el ADN de la santidad sobre nosotros. Entonces, el Padre del Hijo, al principio de la ley, cuando se estableció la ley, lo dijo que nosotros íbamos a llegar a ser santos. Entonces, cuando llegamos al Evangelio de Juan, permítame un momentito, vamos a tener algo aquí con la luz, rapidito. Aquí.
Entonces, el Padre le mencionó en el Antiguo Testamento, le mencionó a la tribu de Leví y le mencionó como una declaración que iba a suceder. Luego en Juan capítulo 17 verso 19, el Señor Jesús dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús no necesitaba santificarse. Él es el personaje más santo que ha visto la tierra, ¿ok? Pero Él se santificó a sí mismo para que nosotros fuéramos santificados. Vimos la declaración del Padre de que vamos a llegar a ser santos. Vimos al Hijo, al Verbo, a Dios Hijo, que se santificó para que nosotros fuéramos santos. Y luego en el libro de Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tanto el Padre, tanto el Hijo, tanto como el Espíritu mencionaron y hablaron de la santidad. Así que entonces, si es muy importante para la Trinidad, debería de ser importante para nosotros también. Entonces, vimos que el significado de la palabra santo en el Antiguo Testamento, pues en el hebreo, es la palabra kadosh. Algunas versiones lo escriben con K, otras así con C, y que significa sagrado, y que el 90% de las veces que aparece en el Antiguo Testamento se está refiriendo a Dios. Cuando se refiere al hombre, se refiere a que va a llegar a ser, se refiere a que hay una promesa de ser, pero más que todo se usa para hablar de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también significa sagrado, pero significa, uno, físicamente puro, ese es el cuerpo; dos, moralmente sin culpa, ese es el alma; tres, ceremonialmente consagrado, ese es el espíritu. Y primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma y todo nuestro espíritu sea renovado, sea transformado. Así que la santidad va a cubrir esas tres áreas. Entonces, el tema de hoy, como decía, es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y antes de entrar a algunos textos que son importantes, quiero dar una información estadística. Por ejemplo, la palabra santo en el Antiguo Testamento aparece 320 veces, 186 en el Antiguo Testamento y 134 en el Nuevo Testamento. Entonces, yo me puse en la tarea de buscar esos 7 espíritus, cuántas veces aparece la palabra de cada uno de esos espíritus. Y lo puse en el orden según la cantidad de veces que aparece. Entonces, santo aparece 320 veces. Poder aparece 275 veces. Sabiduría, que es lo que vamos a ver hoy, aparece 233 veces. Consejo aparece 128 veces. Conocimiento aparece 58 veces. Inteligencia, que también vamos a ver hoy, aparece 53 veces.
Y temor de Jehová aparece 22 veces. Luego tenemos las parejas de espíritu. Por ejemplo, sabiduría dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor o el espíritu de Jehová. Y luego dice, espíritu de sabiduría e inteligencia. Después está de consejo y poder. Y después está de conocimiento y temor de Jehová. Vamos a ver que es muy significativo estas habilidades, porque dice que va a ser de sabiduría y inteligencia, porque dice que va a ser de consejo y poder, porque dice que va a ser de conocimiento y temor de Jehová. Pero luego, según vemos esas reuniones, hay algo que lo explica. Si usted nota, empieza con sabiduría y termina con temor de Jehová. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que está como un círculo virtuoso. Empieza con sabiduría y luego termina en temor a Jehová. Pero el temor a Jehová es el principio de sabiduría y así. Entonces, todas están relacionadas. Entonces, algo que yo quería mostrarle de los espíritus es esto. Dice, y reposará sobre él, según Isaías capítulo 11, verso 2, el Espíritu del Señor. La semana pasada vimos que ese es el Espíritu Santo. Luego dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, viendo los dones del Espíritu, vemos que a través de los dones del Espíritu se van a manifestar estos 7 espíritus. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12 y verso 8 se menciona la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, y eso va a hacer funcionar en usted el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Esta palabra de ciencia también se traduce conocimiento. Ahí cuando lleguemos ahí vamos a ver que hay un conocimiento a nivel atrio, hay un conocimiento a nivel lugar santo, pero la meta de Dios es que lleguemos a un conocimiento del lugar santísimo. Y déjeme decirle que si vamos a ser esposa, no nos podemos quedar en el atrio. Si vamos a ser esposa, no nos podemos quedar en el lugar santo, sino que tenemos que llegar al lugar santísimo. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos lo de la gnosis y la epignosis. Y bueno, ahora, esos dos dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, también tienen que ver con el espíritu de consejo. Y luego vamos a analizar eso del poder, porque es bien curioso que todos esos espíritus tienen algo en relación, pero el poder como que no estuviera en la misma. Pero vamos a ver de qué tipo de poder está hablando. Pero entonces, con ese don de poder, en 1 Corintios, capítulo 12, 9 y 10, menciona 3 dones más. Menciona fe, milagros, sanidades. Con esos 3 dones podemos tener ese de poder. Y luego dice espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y de ahí vamos a ver la palabra de ciencia para lo que es conocimiento. Entonces, los dones del espíritu que conocemos van a hacer en nosotros que estos 7 espíritus sean una caridad. Bueno, la semana pasada vimos entonces la palabra santo. Ya dijimos que aparece 320 veces. La palabra santidad
aparece 24 veces, la palabra santificado aparece 16 veces y la palabra santificaréis aparece 3 veces. Soy 43 veces más que la palabra santidad, santo, etc. aparece. Pero en esta oportunidad vimos que la palabra sabiduría aparece 233 veces y la palabra inteligencia 53 veces. Y de estas veces, 31 veces aparecen las dos palabras en el mismo texto. No las vamos a leer todas, aunque yo las leí para preparar el tema, pero vamos a tocar algunos. Pero lo primero que les quiero decir es esto. La palabra sabiduría en el hebreo, no sé cómo se pronuncia en este escrito, pero significa sabiduría en buen sentido y se traduce como ciencia, como entendimiento, como inteligencia. Sabiduría e inteligencia van de la mano. Significa saber, sabiduría, o lo traducen también como sabio. Pero dice que esta palabra viene de la palabra 2449 y esa palabra dice, la raíz primaria de esa palabra dice que es ser sabio, pero dice en mente, palabra o acción. O sea que la sabiduría tiene que tomar control de cómo piensas, de cómo hablas y de cómo actúas. Por eso hay gente que no se acerca a los caminos del Señor, porque tal vez nosotros no hemos sido sabios en nuestras acciones. Y hay gente que hasta se atreve a decir, para ser cristiano como es, Dios sí decía, el que me evangelizó a mí fue el peor ejemplo que puede encontrar de cristiano, y sin embargo Dios me usó para hablarme a mí. Entonces hay veces por nuestras condiciones, nuestra forma de conducirnos, la gente no llega al evangelio. Entonces la sabiduría es algo que tiene que estar en nuestra mente, que tiene que estar en nuestra boca y que tiene que estar en nuestras acciones. Y entonces se traduce como hábil, sabiduría, sabio, o hacer más sabio. Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 9 y verso 10. Y dice este versículo, esta es la versión Reina Valera de 1909, que es la traducción que a mí personalmente me gusta más que la del 60, aunque la del 60 es más popular. Pero dice, el principio, esto lo dice también el capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, de Jehová. Y luego dice, y el conocimiento del santo es inteligencia. Ahí están los dos espíritus, sabiduría e inteligencia. Entonces dice que lo primero que tenemos que tener es el temor a Jehová, y que llegando a conocer al santo, a tener conocimiento del santo, pero no un conocimiento cualquiera, sino, como dijo Juan, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Son dos conocimientos diferentes. Un conocimiento es teórico, pero el otro conocimiento es práctico. Y usted y yo necesitamos el conocimiento de tipo práctico, no solo el que leemos, sino el que experimentamos, el que vemos. Entonces, pero esa palabra temor es mal interpretada por muchas personas, porque piensan que ahí está hablando de tenerle miedo a Dios. Y
cierto punto en el Antiguo Testamento se le tenía hasta un temor a Dios. Aún en nuestro tiempo hay iglesias que la gente lo que tiene es un miedo a Dios. Piensan que Dios está en su trono, nomás esperando a que cometamos lo mejor para dejarnos caer el juicio. Esa no es la misericordia de Dios. Pero en la Biblia de las Américas, ahí le dice temor, tiene una nota. Y esa nota es otra palabra que se usa en lugar de temor, que es la más correcta. Y lo que dice en la Biblia de las Américas dice, el principio de la sabiduría es la reverencia a Jehová, no el miedo, no el pánico, sino la reverencia a Jehová. Por ejemplo, ¿por qué no queremos ir con el Señor? Porque todo lo que está pasando, porque la gran decisión que viene, porque el anticristo aquí, el anticristo allá, o te quieres ir con el Señor para estar con Él. O sea, una cosa es que nos queramos ir por miedo, y otra cosa que nos queramos ir porque queremos estar con Él. Entonces, respecto a la sabiduría, aquí en Santiago, capítulo 3 y verso 15, hay un texto interesante que nos habla de 4 sabidurías. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, eso es una, que es la divina, la de Dios, sino que es terrenal, natural, diabólica. Entonces, hay 4 tipos de sabiduría. Conste que la sabiduría de Dios se puede dividir en más cosas. Porque, por ejemplo, usted ve que Salomón dice que tenemos más sabio que la tierra. Pero Salomón pidió una sabiduría para poder gobernar al pueblo. Pero no pidió una sabiduría para gobernarse a sí mismo. Y sucede que al final de sus días tuvo 3,000 mujeres y mujeres impías, mujeres de las que Dios había prohibido que tuvieran relación de judíos. Y dice la Biblia que por eso Dios decidió dividir el reino. Solo que le dijo que por amor a su padre David no lo iba a dividir en los días de Salomón, sino que lo iba a dividir en los días de su hijo Jeroboam. Pero ¿por qué fue? Porque al final terminó hasta siendo altares para estos dioses. O sea, era sabio en dirigir al pueblo, pero no fue sabio en su vida personal. Entonces, nosotros vamos a necesitar que nos llegue la sabiduría de Dios para controlarnos en todos los aspectos. Entonces, cuando yo también que dice terrenal y natural, dice, ¿cuál es la diferencia ahí? Tenemos una que es de lo alto, digamos celestial, y está hablando de una que es terrenal, está hablando de una que es natural. ¿Cuál es la diferencia? Y la otra, pues, diabólica, ya la sabemos. Pero en la vida de las Américas tiene unas notas. Por ejemplo, donde dice natural, la nota que tiene es no espiritual. O sea, una sabiduría celestial y hay una sabiduría que no es espiritual, aparte de la sabiduría terrenal. Y luego, en esta que dice sabiduría diabólica, tiene una nota, y la nota dice una sabiduría endemoniada. Entonces, yo me puse a buscar, no vamos a leer todo, no vamos a mencionar, pero me puse a buscar cuáles son las 4 sabidurías, cómo están en la Biblia proyectada. Entonces,
la sabiduría natural la llama en 1 Corintios 2:5 y en 1 Corintios 3:19. Y esa es la sabiduría que tiene el hombre que no conoce a Dios, porque el hombre puede ser sabio, pero acuérdense que la sabiduría tiene que controlar todo de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Y lo primero que necesitamos es que el espíritu sea resucitado, porque antes de conocer a Cristo andábamos en delitos y pecados. Entonces hay una sabiduría de tipo humana, pero luego la terrenal. Hay 3 ejemplos de primero. Hay más, pero 3 que no voy a para el estudio. La sabiduría terrenal en 1 Corintios 1:17, Pablo habla y dice de predicar a Cristo, pero no con palabras vanas. Oiga, predicar a Cristo, eso no es bueno. Claro que es bueno, pero viene Pablo y dice, no con palabras vanas. O sea, que hay gente que puede estar predicando a Cristo, pero con palabras vanas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, lo que escuchamos en el internet. Porque, número 1, no todo lo que aparece en internet es cierto. Número 1. Número 2, no sabemos quién está hablando. Como dice mi apóstol, un suricha de Guatemala, no sabemos qué gallina puso ese huevo. Por ejemplo, nosotros conocemos al hermano Sergio porque él fue discípulo del hermano Otto y nosotros conocimos al hermano Otto. Sabemos de dónde viene este huevo, digamos. Conocimos la gallina, pero pueden haber entonces predicaciones con palabras vanas. Esta es sabiduría terrenal. Y luego en Colosenses 2:23 vemos una religiosa, porque aquí habla de personas que no se pueden golpear el pecho, personas que pueden poner castigo a su cuerpo, y que dice que tal vez tendrán un poco de sabiduría, pero que no nos ayudan con los deseos de la carne. Entonces, esa es una sabiduría religiosa, que te pueden citar la Biblia, pero no la Biblia, no la conocen. Te exigen que tú seas santo, pero ellos en secreto van a hacer sus cosas. Como nuestro pastor en Los Ángeles nos contaba de una persona que como picaba y le tiraba a aquellas personas que tal vez iban a lugares como Disneylandia. Y una vez lo encontraron allá en Disneylandia, que andaba con los hijos. Esa es una religión que te está exigiendo que no vayas a Disneylandia porque es del diablo, pero él con tus hijos sí podía ir a Disneylandia. Esa es una sabiduría no celestial, sino terrenal. Y la peor, número 16, 1 y 2, aquí se relata la rebelión de Coré, que él era un sacerdote, había nacido en el pueblo de Leví, era un sacerdote, pero él dijo, ¿y quién puso a esto? Porque tenemos que obedecerle a ellos. Yo también soy sacerdote, porque estaba ahí viendo no el llamado de Dios, sino su condición. Y él dijo, pues yo me voy a correrte porque tengo que obedecerlo. Es como yo digo, porque tengo que obedecer a un hombre. Si es un hombre, quizás yo tengo mejor estudio que él. Pero Dios puso a ese hombre. No le vas a obedecer porque es hombre, le vas a obedecer porque Dios lo puso. Y entonces vemos que entre comillas podía tener razón en lo que decía y no tenía razón porque se estaba revelando ante Dios. Entonces
La sabiduría terrenal es aquella que tiene algo de cristiano, que todavía te mueve a hacer cosas cristianas, pero de una forma equivocada, con lo cual termina no agradando a Dios, sino que también agradando a los hombres. Y no podemos agradar a ningún hombre, sea quien sea. Luego tenemos la sabiduría diabólica. Ahí tenemos dos ejemplos. Génesis 3, verso 1 y verso 4. Cuando Satanás se acercó a Eva y le dijo, no, porque Dios ha dicho que no toqué. Y dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que tú, comiendo de árbol del conocimiento del bien y del mal, se abran vuestros ojos. Y en el verso 4 dice más abajo que los ojos fueron abiertos. O sea, no le mintió, pero fue el diablo el que estaba hablando. Y en el número 31 dice que por el consejo de Balaam, el pueblo de Israel, que fue tras las prostitutas y pecó. Balaam era un profeta de Dios que cayó. Comenzó como un profeta y terminó como un adivino. Esa buena sabiduría conviene, pero incitada por el diablo. Como cuando Cristo no lo pudo, pero léale usted en Mateo 4 o Lucas 4, cuando el diablo se acercó a tentar a Jesús y le citó la Biblia y le dijo, escrito está, lánzate, porque escrito está, Él mandará a tus ángeles para que tus pies no toquen tierra. Y eso está escrito en el Salmo 91, se le citó la Biblia y se la citó correctamente, pero no le creo. Y por eso necesitamos estos dos dones, estos dos espíritus, porque que Dios te dé inteligencia para que tú seas inteligente, pero que te dé sabiduría cuando vas a usar esa inteligencia y cuando no la vas a usar. Y luego está la sabiduría que te levanto, que es la de Dios, y ahí están los diferentes versículos que hablan de él. Bueno, vamos a Lucas, capítulo 21, verso 15. El capítulo 21 de Lucas es un capítulo paralelo. Paralelo quiere decir que hay otro igual. Y así como hay pasajes paralelos, hay capítulos paralelos. Y Lucas 21 es paralelo de Mateo 24 y de Marcos 13, porque los tres capítulos hablan de escatología final. Pero el verso 15 dice esto: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que te pongan. O sea, que hay gente que se va a oponer a tu palabra y se va a oponer a tu sabiduría. Pero cuando la sabiduría es la de Dios, no van a poder resistir. Cuando sea humana, cuando sea terrenal, natural o peor diabólica, sí, pero cuando es la de Dios, no se van a poder oponer. Ahora, se opondrán ante todos los demás, pero la cosa es que a ti no te muevan de lo que tú has creído, que tú seas firme en la doctrina, que no digas una cosa por un lado y digas lo contrario por otro lado, porque una persona así no está firme y va a hacer que lo que está alrededor de él no está firme. ¿Qué te tienen que afirmar?
aunque lo que venga sea malo. Dice la Biblia que bienaventurado es aquel que sufre persecución por la palabra. O sea, la palabra de Dios para traer que la gente te persiga, que la gente no acepte lo que tú estás hablando. Y si eso te pasa, soy bienaventurado. Porque es tremendo que todo el mundo ande contigo hasta abrazado. Y qué bonito habla, y qué bonito externo, porque no le habla de sus pecados. Pero cuando ya empieza a alejarse, porque tú solamente vas a Cristo, se alejarán, pero a ti no te muevas, tú sé firme en lo que tú quieras. Luego, mira qué importante es esto. Ahora, estos temas son bien amplios, no se pueden explicar todos los temas en una prédica, en una hora. Aquí tocamos algunos puntos que el Señor puso en el corazón para que aprendamos, pero no vamos a pretender que aquí ya entendemos toda la sabiduría. Si la imagínate que la sabiduría tiene 233 versos y vamos a tocar unos 6, 7, nos quedan todavía 200 y pico. Entonces no pretendemos explicarlo todo, sino guiarte a un punto importante. Y este punto para mí es muy importante. Hechos capítulo 6 y verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ya, no hay que poner a cualquiera, especialmente cuando son posiciones de orden, posiciones de liderazgo, coordinadores, ancianos. No, aquí son 3 diciendo: número 1, buen testimonio; número 2, importantísimo, lleno del Espíritu Santo; y número 3, lleno de sabiduría. Porque puede ser que tú seas lleno del Espíritu Santo y no tengas sabiduría, y en vez de atraer a la gente a Cristo, la aleja con lo que habla, con lo que exige, con lo que quizás ni vives. Entonces necesitamos necesitamos buen testimonio, necesitamos llenura del Espíritu. Ayer el hermano Sergio hablaba en el estudio del pastor de que aquel que no habla lengua no llenó el Espíritu Santo. Hay gente que dice: no, yo la hablé en un sueño, yo la hablé hace 20 años, pero ya no es necesario. No, la Biblia enseña varias veces que fueron llenos en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 4 y otros versículos, que cuando fueron llenos, la evidencia era hablar en otras lenguas. Si tú no quieres hablar lengua, allá tú. Pero el modelo que Dios dejó en su palabra es que esa es una evidencia le estás mostrando, le estás enseñando: mire, yo soy lleno. ¿Y cómo lo demuestro? Hablo lengua. Esa es la evidencia. Cuando vas a corte y te dicen: mire, no, si Juan, yo pagué eso. ¿Y cuál es la evidencia? Aquí tengo el testigo de lo que pagué. Si no solo estás hablando que lo hiciste, sino que tienes una evidencia. Entonces las lenguas son evidencia del Espíritu. No, pero es otro tema, pero muy interesante. Luego vamos a ver aquí Santiago capítulo 1, verso 5, muy importante, porque podríamos decir: hermano, que bacata de eso me está dando de ustedes demasiado santo. Ya dijimos que Dios lo estableció, lo declaró, que vamos a llegar a ser porque Él es santo. O sea, tal vez no se ve todavía,
pero estamos en un proceso. Ese es el trabajo de los ministerios, ese es el trabajo del pastor. Y su principal función del pastor es prepararnos para la venida del Señor, porque nos tiene que ir a presentar. ¿Y cómo no presentar? ¿Todos despeinados? ¿No bañados? No, tenemos que ir también ahora. Entonces, es mucha la responsabilidad que Cristo tiene. Pero mira lo que dice, porque yo podría decir, yo eso no lo puedo tratar. Mira lo que dice aquí. Dice, pero si alguno, aquí hay un montón, pero dejemos algo. Pero si alguno de nosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hay tres cosas. Hay alguien que él se considera y se ve y dice, yo no soy sabio, yo no tengo esa sabiduría, pero dice que la pida a Dios. O sea, no va a llegar a ser dinero, Señor, pues yo no voy a hacer sabiduría, nunca me la hice. Y te va a decir Dios, ¿qué me la pedí? Pero no sabía si me iba a jalar. No, y dice que la pida a Dios, y al final dice, y le será dada. O sea, que si no la tiene, pídala. Y si la pide, te la van a dar. Si no la has pedido, no la van a dar. Tienes que pedirla. Entonces, no tenemos justificación para decir que solo es para nosotros. Porque si nos hace falta, dice que la pidamos a Dios y que Él nos la va a dar. Pidámosle a Dios la sabiduría que es tan necesaria para todos nosotros. Bueno, capítulo número 31 del Éxodo, verso 3, y ese es el antiguo pacto. Y nosotros estamos en un mejor pacto, con mejores promesas. Si esto sucedió en el antiguo pacto, ¿cuánto no más nos puede dar Dios en este pacto, que es un mejor pacto con mejores promesas? Entonces veamos lo que pasa en la ley. 31.3 dice, y lo he llenado. No dice, y lo llenaré. Y lo he llenado en sabiduría, en inteligencia, en ciencia. Esto lo vamos a ver más adelante también, porque aquí aparecen tres espíritus: sabiduría, inteligencia o ciencia, que también es conocimiento. Pero dice, y lo he llenado. Y antes del Espíritu Santo, dijimos la semana pasada, que el Espíritu Santo llegaba, bendecía, ungía y luego se iba. Pero él con nosotros vino el Pentecostés, se quedó. Pero él dice que no contristemos, porque si no estuviera con nosotros, no lo podemos contestar. Después la mano más se va. Pero él se metió, se estableció, hizo morada dentro de ti. Y él dice, y me he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Ahora, la palabra inteligencia ahí es la palabra 998, que significa entendimiento. La palabra inteligencia es entendimiento, es entender algo, es comprender algo. Se traduce inteligencia, comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, prudencia y sabiduría. ¿Verdad? Sabiduría e inteligencia van de la mano. Luego
Dice que esta palabra viene de la palabra H995. Y esta palabra dice que su raíz primaria es separar mentalmente o distinguir, que también tiene que ver con discernir. Y aquí entra con esto, ya con la explicación, el don del espíritu que se llama discernimiento de espíritu. Esto es lo que es el conocimiento, una comprensión del espíritu que te está moviendo. Entonces se produce como entender, y aquí tiene una gama de palabras: inteligencia, acto, atento, buscar, comprender, conocimiento, considerar, darse cuenta, discernimiento, discernir, instruir, maestro, enseñar, mirar, observar, entendido, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir. Todo eso es inteligencia. Todo eso es lo que el espíritu quiere mover en ti. Pero mira como dice, volviendo a que cuando llamaron los primeros servidores, tienen que ser llenos de un buen testimonio, llenos del espíritu y llenos de sabiduría. Mira lo que dice Éxodo 36:1. Dice: así pues, Bezaleel y a Goliat y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría. Otra vez, estamos en Antiguo Pacto, y si lo he dicho en Antiguo Pacto, el pacto que estamos hoy es mejor. Dice: a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para hacer toda la obra del servicio. Nos falta sabiduría y entendimiento para que hagamos la obra de Dios. Muchas veces no lo hacemos con inteligencia, no lo hacemos sabiamente. Vamos cuando queremos, servimos cuando queremos, y si llegamos, le gracias a Dios que llegué, y si no llego, pues no llego. Esto no se mide inteligentemente. Pero luego, esta palabra inteligencia aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, las 2 palabras juntas, sabiduría e inteligencia. Entonces, en Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no, miren lo que tiene el ministro, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda, no en una, no solo para gobernar, no solo para guiar, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, si Dios nos llena de la sabiduría y de esta inteligencia, vamos a conocer su voluntad. Espera que no la entiendan los demás. Ahora, antes de decir que no lo entienden, la palabra inteligencia en griego es la palabra 4907 y significa poner juntos mentalmente, inteligencia o intelecto. Se traduce entendimiento, inteligencia, conocimiento, y dice que viene de la palabra 4920, que también significa poner juntos
pero también significa enviar, pero significa comprender mentalmente. Por implicación, actuar devotamente. No solo es de saber hacer algo, porque la Biblia, por ejemplo, dice que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Entonces no solo es de saber, de tener entendimiento, de tener comprensión, sino de actuar en ese entendimiento, en esa comprensión. Entonces, me parece entendido, juicioso o tarea. Luego vemos tres diccionarios. El diccionario Tumi dice que es entendimiento, inteligente, discernimiento. Tener inteligencia es tener discernimiento. Significa también sagacidad para hacer algo. El diccionario Bain dice que sugiere la rapidez de percepción, la consideración penetrante que procede a la acción. Y el diccionario Watson dice que significa que se entiende, percepción, como capta, como ver. Yo recuerdo que mi pastor Sánchez decía que aún cuando nosotros veamos películas, no las podemos ver igual a como lo ve la demás gente. Algo nos puede hablar Dios a través de una película. ¿Por qué? Porque la forma en que captamos las cosas no es la misma. No vemos como los demás, no pensamos como los demás, no hablamos como los demás, no actuamos como los demás, porque no somos inteligentes como los demás. Nuestra inteligencia es superior. Ahora bien, ya para terminar, me quedan 4 minutos. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, el que tiene la inteligencia o sabiduría natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero la vida de la América tiene unas notas. Por ejemplo, dice, el hombre natural no percibe. Mira la nota esta. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son una locura. Cuando dice locura, ya las Américas tiene esta norma, ya se va. Entonces dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Así lo es el mundo no nos comprende. Hay cosas que el mundo nunca va a entender hasta que acepte la gente, y entonces van a comprender muchas cosas que nosotros hablamos y hacemos. Pero entenderlo hasta el fin. Pero no se preocupen si el mundo no te entiende, no te comprende, te critica, te señala a un hermano. Tú sé fiel, tú pides a Dios que te dé la inteligencia, que te dé la sabiduría para cómo actuar y para cómo movernos en el nombre de Jesús. Con esto, mis hermanos, vamos a dar por terminado ya unas 9, vamos a dar por terminado el tema de esta noche.
sabiduría e inteligencia que va a ser en el libro de fe. Así que mis hermanos, bueno, vamos a despedir. El Señor bendiga su vida, el Señor ilumina su corazón, el Señor le dé revelación de lo que usted ha escuchado, para que no se quede en un conocimiento mental, sino que sea una revelación en el corazón, que donde sea que usted esté, usted ande, usted viva para su Señor. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga. Aquí terminamos